Buenas, hoy vamos a hablar del multímetro. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el multímetro? El multímetro es un instrumento para medir magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito. ¿Qué magnitudes? Por ejemplo, el voltaje, la intensidad, que se mide en amperes, y la resistencia, que se mide en ohmios, y ese es el símbolo. Todo eso está relacionado directamente con la ley de Ohm. Ya tenemos que conocer o tenemos que ir repasando la ley de Ohm. Bueno, ¿dónde encontramos esto? En un circuito eléctrico, ¿verdad? Un circuito eléctrico como este. Y su representación gráfica, que sería este de acá, ¿verdad? Tenemos la lámpara, es el símbolo normado. Tenemos el interruptor, que es un símbolo también normado. Tenemos la fuente, que es un símbolo de acá que dice batería, que está normado también. Nosotros encontramos todas estas magnitudes eléctricas en todo este circuito, ¿verdad? Bueno, continuemos. Tipos de multímetro. Tenemos los multímetros digitales, que tenemos por acá, digitales, y tenemos los multímetros analógicos, que tenemos por acá, analógicos. Diferencia podría ser la precisión a la hora de visualizar la medición. Por ejemplo, aquí podría un poco la vista engañarte, o hay un rango de error más alto que el digital en el analógico. Bueno, continuemos. Partes de un multímetro, tenemos las partes de un multímetro. Tenemos lo que es el display por acá de un multímetro digital, ¿no? Como les decía, un multímetro digital, bueno, es el que más vamos a utilizar en nuestra carrera, ¿no? Yo de los que más he utilizado es este, la verdad. Tenemos el display, el selector rotativo. Por acá tenemos el zócalo para insertar y medir ganancias, la ganancia de un transistor. También tenemos una parte para lo que es prueba de diodos, tenemos las escalas. Bueno, vamos a lo más importante, ¿no? Eso todavía no lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos para seleccionar el voltaje continuo. Voltaje continuo en esta parte. Con el selector ahorita, por ejemplo, está seleccionando en voltaje continuo, ¿verdad? Queremos voltaje alterno, seleccionamos la parte de acá. Queremos corriente, seleccionamos la parte de acá. Queremos medir ohmiaje, seleccionamos la parte de acá. Nosotros nos guiamos por el símbolo. Todos tienen un símbolo, todos tienen una norma. ¿De acuerdo? Bueno, esas serían las partes principales. Y por acá vamos a tener que conectar la punta roja. Acá lo vemos bien clarito que dice punta roja, señor. Ahí conectas la punta roja. Por aquí conectas la punta negra. Y luego procedes a medir, ya sea el voltaje, la corriente, la resistencia, lo que usted desee medir. Las magnitudes eléctricas que usted desee medir. ¿De acuerdo? Continuemos. ¿Cómo funciona el multímetro? Bueno, en principio debemos identificar qué vamos a medir, ¿no? Vamos a medir qué magnitud vamos a medir. Por ejemplo, voltaje, o vas a medir resistencia, o vas a medir corriente. Y después tienes que ver qué
¿En qué rango vas a trabajar? O sea, si vas a medir voltaje, ¿en qué rango vas a trabajar? Por ejemplo, vas a trabajar en milivoltios, vas a trabajar en voltaje, vas a trabajar en microvoltios tal vez. ¿En qué vas a trabajar? ¿De acuerdo? Tienes que ver los rangos. ¿Cuánto estás manejando? 100 voltios, diré. 100 voltios estás manejando, vas a manejar 10 microvoltios, vas a manejar 1 milivoltio, tienes que ver el rango en el cual tú vas a trabajar, ¿de acuerdo? Ya sea en voltaje o en ohmiaje o en corriente o en voltaje alterno o voltaje continuo. Tienes que ver el rango en el cual tú vas a trabajar, ¿de acuerdo? Y según a ese rango que vas a trabajar, tú seleccionas. Si vas a trabajar, digamos, nosotros vamos a medir 100 voltios, vas a medir 100 voltios, de acuerdo, tú quieres medir 100 voltios. Entonces, agarramos el selector que primeramente va a estar ubicado aquí. El selector va a estar por esta parte en apagadito, apagadito, apagadito va a estar. Y tú te vas a medir en voltaje de 100 voltios. ¿Qué es? Vas a elegir continuo. Entonces el selector a voltaje continuo, buscas el símbolo, está por acá. Y bajas el nomio a esta parte. Mira, vamos a medir 200 milivoltios. No. 2000 milivoltios. No. Acá dice 200. ¿200 qué? Voltios. Sí, excelente. Nosotros seleccionamos esta parte. 200 voltios. Estamos trabajando en el rango porque está en 200. Está en 200. Entonces podemos medir hasta 200. ¿De acuerdo? Si ya quieres trabajar con 500 voltios, digamos, vas a medir. Soy un crack, quiero medir 500 voltios. Oh, pum, no quiero. De acuerdo, te vas acá a 500 voltios. ¿Entiendes? Así de sencillo. O quieres medir corriente alterna, digamos el de tu casa. ¿Cuánto hay en tu casa? Acá en Perú trabajamos con 220 voltios de corriente alterna. Ok, tú quieres medir 220 voltios de corriente alterna. Corriente alterna, que alterna en el tiempo, ¿verdad? Alterna en el tiempo. Quieres medir una corriente alterna, 220 de tu casa. Buscas el simbolito este de acá, voltaje del simbolito. ¿Dónde está? Está por aquí, ¿verdad? Entonces agarras el puntero y lo seleccionas en esta parte. ¿Cuánto vas a medir? 220. ¿Acá será? No, 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 no. Tienes que medir acá por seguridad, ¿de acuerdo? 500 voltios. Allí tienes que ponerle en 500. ¿Por qué ya te pasaste del 200? 500, ¿de acuerdo? Y así mides voltajes. Bueno, continuemos. Más adelante les voy a explicar a medir un poco mejor lo que es el voltaje, el ohmiaje y lo que es el corriente. Bueno, aquí está, justo al grano, ya vamos de frente, así nada más. Como todo rápido. Ya, para medir voltaje, vamos a imaginar, esto de acá es un voltímetro, ¿de acuerdo? El símbolo del voltímetro en un diagrama eléctrico, o sea, en un plano, lo vas a encontrar así. Un círculo y así, ¿no? Ese es el voltímetro. El voltímetro. Voltímetro. No, voltímetro no es igual que multímetro. Hago una aclaración. Voltímetro no es igual que multímetro, ¿de acuerdo? Ya, voy a explicarles una vez esto ya, porque si no... Ese es el ohmímetro. Y por acá tendrías lo que es el amperímetro. Una A de amperímetro. Así vas a encontrar en el plano. Para medir corriente vas a encontrar un amperímetro, el voltaje vas a encontrar una B y para el ohmímetro vas a encontrar ese simbolito. Esto es lo mismo acá. Esto de acá es un voltímetro, es lo mismo que este de acá, ¿no? Y acá también tenemos otro voltímetro. Ya. Bueno. Ya a ver, después de haber quedado claro en eso, queremos medir cuánto voltaje hay acá, en la fuente, ¿no? Nos dice que acá tenemos 5 voltios. Ok, ¿cómo tenemos que seleccionar el rango de acá? Nos vamos a... Ahorita va a estar en apagado, ¿verdad? Va a estar allí el multímetro.
El multímetro va a ser idéntico a este si te compras el Prazer, que está como 30 soles. ¿Con cuánto vas a trabajar? ¿Con cuántos voltaje vas a trabajar? Con 5 voltios, ok. Ya, esto de acá es una pila, ya, es una pilita. Una pilita que por acá tiene el signo más y por aquí tiene el signo menos. O también puede ser una fuente. Ya, entonces vamos a medir cuánto voltaje hay aquí. Ok, tienes que hacer. Estás trabajando con 5 voltios. Ok, 5 voltios. ¿Dónde está 5 voltios? ¿Dónde lo mido? Dices. 500 voltios, no mucho. Es continua, es continuo. Las baterías tienen voltaje continuo. ¿De acuerdo? Y este es el símbolo de corriente continua. Ok. Entonces dices continuo. Ok. Vamos a medir 5 voltios. ¿Dónde nos vamos? Aquí. A 20. Porque es el único valor menor que hay, ¿verdad? 20 voltios. Seleccionas tus 20 voltios. Y procedes a agarrar tus pincitas que van a estar conectadas. Tus pincitas. Pones así. La pinza roja arriba y la pinza negra hacia abajo. Así de simple. Y acá te va a mandar 5 voltios. ¿De acuerdo, señores? Así de sencillo. 5 voltios te va a mandar. ¿Cómo estás midiendo? Aquí estás midiendo en paralelo. Una conexión en paralelo. ¿Paralelo con quién? Con lo que tú deseas medir. ¿De acuerdo? Y esta misma manera de medir utilizas para medir cuánto de voltaje hay en la resistencia y cuánto de voltaje hay en el Lex. Acá tenemos un Lex. Es el símbolo de un Lex, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el... Bueno, acá tenemos el diagrama, ¿no? Del voltaje. El que les explicaba, ¿no? El simbolito como le vamos a encontrar en un diagrama, en un plano. Es así. Resistencia, aquí está midiendo lo que es... ¿Cuánto de voltaje pasa por la resistencia, verdad? Medición de corriente, señores. Para medir la corriente lo que tenemos que hacer nosotros es conectar en serie con el circuito el multímetro, ¿de acuerdo? Mira, acá tenemos el símbolo de el miliamperio. O sea que es lo mismo que esto de aquí, ¿no? Es lo mismo que encontrar eso, ¿no? Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Es un circuito, es el mismo que les mostré el anterior, ¿verdad? Tienes una fuente de 5 voltios, una resistencia, que es su símbolo de la resistencia así. Y el diodito, que es un diodito LED, que es lo mismo que encontrar esto, ¿no? Listo, señores. Entonces, negativo, positivo. Ya, bueno. ¿Qué queremos medir acá? Nosotros queremos medir la corriente que fluye por el circuito. Excelente. ¿Con qué voltaje estamos trabajando? 5 voltios. ¿Qué estamos alimentando? Un LEX. ¿El LEX en qué trabajan? Los LEX... un LEX no va a trabajar en 1 amperio o en 10 amperios. Bueno, seleccionamos... Vamos a nuestro multímetro y decimos... Ahorita, como siempre, va a estar en apagado, apagadito, calladito, silencito. Vamos a seleccionar miliamperios. Que estoy hablando, miliamperios, señores. ¿Dónde está la A de amperio? ¿Qué vamos a medir? Amperio continuo. Mira, aquí está la A. Vamos a seleccionar 200 milivoltios. No. Vamos a seleccionar el más valorcito menor, pues. 20 milivoltitos nomás. Seleccionas 20 milivoltios y procedes a medir. Vienes por aquí. Te posicionas en este punto. Y el otro posicionas en este punto. No, antes de posicionar, recuerda que tú no puedes... Tienes que cortar el circuito, ¿de acuerdo? Tienes que cortar el circuito, señor. No se te olvide. Conectas aquí.
Ahora, ¿cómo te explico esto? Te voy a explicar que esto aquí no está, ¿de acuerdo? O sea, tú tienes que... Esto es lo mismo que el multímetro, ¿no? Lo que va a marcar aquí, porque esto nos está dando la medida del circuito, pero en miliamperios. Entonces, aquí, ¿cuánto va a marcar? Acá va a marcar 2.80. ¿80 qué? Miliamperios. Miliamperios. Así estás midiendo, ¿no? Has cortado el circuito. Allí no hay nada. El cable no hay nada allí. ¿De acuerdo, señor? Tú estás midiendo de este punto. Tú estás midiendo de este punto de acá a este punto de acá. Esos dos puntos estás midiendo tú. El punto de allí con este punto estás midiendo esos dos puntos, no se te olvide. No puedes medir, no, o sea, tú no puedes poner, para medir la corriente no puedes ponerla así de frente, la corriente tiene que venir así, mira. Viene del positivo, viene del positivo, vamos a dibujar el positivo, viene del positivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me estás haciendo, señor? No, aquí. Ya, viene del positivo así, se va por aquí, y no tiene que irse por acá, no tiene que irse por ahí. Tiene que ir la corriente, tiene que ir por el multímetro, tiene que fluir por el multímetro así. Regresa y va aquí, ¿de acuerdo? Así tiene que pasar, para que te marque lo que es la corriente del circuito, ¿de acuerdo? ¿Qué estoy haciendo, señores? Disculpen, ahí está, mira. Mira lo que les explicaba, más claro que el agua. Creo que yo me he enrollado mucho. Ahí está, mira, está su multímetro en amperímetro. Y lo que hizo es cortar el circuito, no hay nada acá. Y lo conectó en serie, como un componente más lo conectó, ¿entiendes? Como si estarías conectando una resistencia más. ¿De acuerdo? Continuamos. Medición de resistencia. Para medir una resistencia, lo único que tienes que hacer es ver con resistencia de cuántos ohmios es. Ves las bandas de colores. Porque toda resistencia tiene una banda de color. Imaginemos que este es de 220 ¿ya? 220 ohmios, ¿de acuerdo? Tu multímetro está acá. ¿Tú cuánto vas a medir resistencia de cuánto? De 220 ohmios, ¿de acuerdo? ¿Dónde vas a ir con el selector rotativo? Vas a ir a 20 ohmios. Oh my god, no hay 20 ohmios. Te vas a posicionar en acá. 2000 mayor tiene que ser, ¿de acuerdo? Te posicionas allí y procedes a medir la resistencia. Si es que la resistencia por el circuito donde vas a medir tú la resistencia está fluyendo corriente, tienes que cortarlo, tienes que hacer un switching, ¿entiendes? Tienes que ponerle un interruptor. Acá, mira, acá tienes el ejemplo. Le han cortado, no fluye la corriente. Ahí mides la resistencia. ¿De acuerdo? Conectas tus pinzas. Todo crack, conectas tus pinzas ahí, señor. Así es. Conectas, mides. ¿Cuánto te va a marcar aquí? 220 ohmios te va a marcar. ¿De acuerdo? Ohmios, que es así. 220 ohmios. Y acá no hay problema de más o menos a este lado. No tiene polaridad la resistencia, ¿de acuerdo? Y si simplemente la resistencia está solita, o solito como tú, no, mentira. Agarras tu multímetro y nada más te vienes así, pues, conectas aquí, conectas así y ya. Simplemente haces eso y ahí te va a voltar cuánto mide tu resistencia. 220, acá te va a voltar 220, ¿no?
Así es, sencillo, medir la resistencia, ¿de acuerdo? Lo que más lío me hice creo que era con la corriente, pero bueno, espero que lo hayan entendido. Miren, aquí hay otro ejemplo. Está midiendo lo que es el ohmiaje, ¿verdad? La resistencia. Ahí está conectado, acorta el circuito también. ¿De acuerdo? Time off, dice. Otro uso también que le podemos dar al multímetro es medir la continuidad en un circuito. Diré en un también un circuito, claro, pero en puntos, ¿no? Ya. Bueno, acá simple puedes medir la continuidad de un, ¿cómo te digo? De un conductor. Por eso acá es un conductor, ¿verdad? ¿Qué quieres medir? Continuidad. O sea, si por ese cable la corriente va a fluir libremente, o sea, entonces tú agarras este va a estar por esta parte, tu multímetro, seleccionas la parte de acá. Continuidad, ¿en qué se mide? Su símbolo de continuidad es así como el Wi-Fi. Así como el Wi-Fi es. ¿De acuerdo? Como el Wi-Fi. Seleccionas aquí, mira que está como el Wi-Fi. Y procedes a medir. Agarras tu pincita, conectas a tu conductor en una punta acá y la otra punta por acá, mira. Es un enchufe, ¿no? Ahí está su cable que quiere medir el señor. Este es el cablecito. Entonces, si este cablecito está sano, o sea, no está roto, digamos, por aquí, no tiene una fractura, el multímetro va a emitir un pitido, un sonido va a emitir, ¿no? Va a emitir un sonido. Algo así como un pi pi suena. Y si es que el conductor o el cablecito tiene una rajadura por esta parte, no va a emitir ningún sonido. Eso quiere decir que tienes que cambiar el cablecito. Tienes que revisar el cablecito, ¿de acuerdo? Esos usos también puede ser el multímetro, ¿de acuerdo? ¿Qué usos más le puedes dar? Puedes medir transistores en esta parte de acá, como les decía antes. Pero eso vamos a hacer otro vídeo, ¿ya? Por ahora eso es todo. Gracias. Suscríbete y dame un like, que me ha costado un poco explicar esto, porque soy nuevo en esto de hacer videos. ¿De acuerdo? Gracias.